Algunas perspectivas en torno a este tema. Nos acompaña vía telefónica desde San José, Costa Rica, el expresidente de ese país, el señor Rafael Ángel Calderón Fournier. Gracias, expresidente, por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes, un placer saludarle. Buenas tardes, el placer es mío y tener la oportunidad de que conversemos sobre nuestro continente y sobre un organismo con el cual los costarricenses tenemos gran afinidad y donde sentimos que ha sido para nosotros vital. Al no tener ejército, Costa Rica descansa su seguridad personal en el derecho internacional, ¿no? Gracias, expresidente, por estar con nosotros. Usted llevó la titularidad de Costa Rica como presidente número 41 de ese país, del año 90 al 94. Y en ese momento, precisamente, evidentemente, hubo relaciones, hubo embajadores ante la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo ve usted la OEA cuando ejerció el liderazgo del Poder Ejecutivo costarricense y cómo la ve actualmente esta entrega que será el 26 de mayo a Luis Almagro? Miren, personalmente tengo que decirle que durante mi gobierno tuvimos un periodo de paz, de tranquilidad, no tuvimos ningún problema con nuestros vecinos y por lo tanto no tuvimos que acudir a nada prácticamente a la Organización de Estados Americanos. Tuve la oportunidad de ser canciller entre los años 78 y 80, donde la OEA tuvo un protagonismo extraordinario en la condena al régimen somocista y a la violación de los derechos humanos en Nicaragua, como nunca antes se había dado por parte de la organización. Y ahí tuvimos un protagonismo como nación, como Costa Rica, dentro de la Organización de Estados Americanos. Hoy en día, pues, no tengo el gusto de conocer al canciller Almagro, hoy en día secretario general designado, pero viene de un país extraordinario, de un país de un nivel de cultura, de un nivel de amor hacia la democracia, de una tradición, salvo los pocos años de la dictadura, de respeto a los derechos humanos y a las libertades. Y estoy seguro que hará un papel extraordinario. En un momento en que se requiere mayor protagonismo de la Organización de Estados Americanos. Yo no veo necesidad de cambiar nada en cuanto a la Carta de la OEA, en cuanto a las disposiciones que se han tomado en los últimos años, sino lo que se requiere es acción. Los organismos destacan en la medida en que sus personeros tengan una acción positiva. Y lo que se requiere es una acción más positiva, fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos en nuestro continente, que mucho hemos avanzado y no podemos ahora venir a echar para atrás. Bien. Hace 30 años, cuando yo le hablaba que estaba en la Cancillería, teníamos solo 5 países del continente gobernados por gobiernos civiles, electos democráticamente. Todo lo demás estaba bajo la bota militar. No podemos volver al pasado. Sin embargo, señor expresidente, este tema es bastante sensible para algunas naciones, una opinión que usted tiene muy valiosa además y completamente respetable, pero fíjese que también otras personalidades han opinado en torno a este cambio de liderazgo en la OEA, es decir, de la figura de secretario general, evidentemente no de la línea hacia la que se dirige el organismo. Por ejemplo, ante la creación de nuevos bloques regionales en América Latina, ¿la OEA pierde fuerza? Es una pregunta que se hacen muchos. Y en palabras, por ejemplo, de Jorge Eduardo Ritter, no. El ex canciller panameño opina que nuevos entes nacen con la intención de dejar por fuera a Estados Unidos y que no tienen futuro, como es el caso, por ejemplo, de la CELAC, tomando en cuenta el acercamiento entre Washington y La Habana. Vamos a escuchar las impresiones del señor Ritter y luego seguimos conversando con usted, señor expresidente, por favor. Cuando ya la Organización de Estados Americanos reúne y le ha abierto de vuelta las puertas a Cuba. Cuba no ha querido todavía ingresar, en algún momento darán ese paso, pero ya los organismos creados para abrir espacios para los países latinoamericanos al margen de los Estados Unidos, en mi opinión han perdido vigencia, han perdido importancia práctica porque la política de los Estados Unidos
ya ha ido borrando los últimos vestigios de confrontación que era el de Cuba. Me dirán ahora que por supuesto ahora surge lo de Venezuela, pero a mí en lo personal me parece que es importante mantener un foro donde participen todos los países de América. Total, eso, Canadá y Estados Unidos son los países grandes del continente, los más poderosos, y me parece que es un contrasentido seguir construyendo organizaciones al margen de ellos. Era la opinión entonces del señor Ritter y seguimos conversando con usted, señor expresidente Calderón Fournier. Gracias por permanecer con nosotros. ¿Su opinión es similar o es distinta a esta? ¿La OEA ha perdido protagonismo? ¿Podrá ser sustituida eventualmente si, por ejemplo, organismos, o mejor dicho, foros como la CELAC pasan a ser un organismo con estructura jurídica? No, mire, yo creo que nada se podrá igualar en nuestro continente a la OEA. Y más bien yo soy del criterio que tenemos que fortalecer la Organización de Estados Americanos. Mire, a mí me tocó también ser fundador de otro foro, pero es el foro donde América Latina conversa con Europa, que es el Sistema Iberoamericano. Ese es un foro aparte, donde no está el Caribe incluido, donde es Latinoamérica conversando con Europa, y donde España se convierte sin duda alguna en nuestro padrino para las conversaciones con Europa. Ya Centroamérica, por ejemplo, tiene su tratado de libre comercio con la Unión Europea. Ahora, a nivel de nuestro continente, no hay duda que lo más importante que tenemos es la Organización de Estados Americanos y tenemos todos que aportar para fortalecerla. Hay otras opiniones, señor expresidente, que han surgido. Por ejemplo, que la Organización de Estados Americanos, la OEA, no es completamente autónoma ni tampoco independiente. Dicen algunos que el bloque respira a través de los intereses políticos de cada uno de sus miembros. Esas son palabras de los nicaragüenses Mauricio Erdocia, ex embajador ante la Corte Interamericana de Justicia, y de Francisco Aguirre, ex canciller de la República. Vamos a escuchar sus opiniones y luego también quisiera conocer la suya, señor expresidente. Manténgase por favor con nosotros. La OEA no existe en el vacío, la OEA está conformada por representantes de gobierno, es un organismo intergubernamental en donde son los gobiernos los que toman las acciones y las decisiones correspondientes. Entonces yo creo que hay que romper un poco ese mito, ¿verdad? De pensar que la OEA es una estructura que se levanta por sí misma, no. Los mismos estados que la conforman son los responsables de la credibilidad o de la falta de credibilidad de la OEA. La OEA ha hecho muchas cosas extraordinarias y otras cosas en donde hay un saldo pendiente, ¿verdad?, que implica el fortalecimiento, actualización constante de la Organización de los Estados Americanos. Vimos como una persona que estaba encarcelada en Venezuela se suicidó, vemos muertes en la calle, vemos una situación podrida política y socialmente en ese país. Y la OEA podría haber entrado ahí y trabajado como buen componedor para ver cómo se podía bajar un poco la tensión en el país. Y aún en este caso tan importante no ha podido actuar. Y no ha podido actuar, diría yo, Roberto, porque en el fondo ella responde a los intereses y la directiva política de sus miembros. Y esa... Seguimos conversando vía telefónica desde San José, Costa Rica, con el expresidente de ese país, Rafael Ángel Calderón Fournier. Señor expresidente, ¿coincide usted o difiere de esta opinión de que la OEA le ha faltado contundencia en cuanto a situaciones delicadas que se han generado en algunos países del continente y que no se ha hecho nada, según lo que dicen algunos críticos, y que se ha instado a un diálogo en países, se ha esperado más bien que sean internamente que se solucionen los problemas cuando pudieron haber hecho algo desde el seno de la OEA como tal? Sí, bueno, hay dos cosas. Lo que ellos plantean primero es que los organismos responden obviamente a la voluntad política de los gobiernos que la conforman. Eso no hay ninguna duda. Yo creo que todos coincidimos en ese aspecto. Ahora, ahí vamos a lo que yo le decía. Lo que se necesita son las personas que dirigen, y en este caso los estados, que estén dispuestos a tomar acciones, como tomamos, por ejemplo, en aquella decisión a mediados del año 1979, decisión histórica donde prácticamente la resolución de la OEA fue lo que logró el triunfo de la oposición nicaragüense al régimen somocista.
Y yo creo que en estas cosas y en lo que estamos viviendo en Venezuela, y concretamente a eso me refería yo cuando decía a usted que no podemos ir marcha atrás después de los avances extraordinarios que nuestro continente ha llegado, tenemos que levantar una voz muy fuerte en la OEA para defensa de los derechos humanos y defensa de los derechos fundamentales del pueblo venezolano. Ahora, señor expresidente, una última inquietud, porque entendemos que su agenda está bastante copada. ¿Cree usted que esos cambios o esa voz contundente que usted menciona se va a hacer con la administración del uruguayo Luis Almagro, que no se hizo en el chileno José Miguel Insulza? Le pregunto esto porque evidentemente entre las naciones suramericanas, entre Uruguay y el caso de Venezuela que usted menciona, así como otros países que también son importantes, la izquierda política tiene lazos. Entonces, ¿pudiese realmente hacerse algo distinto a lo que no se hizo en los 10 años de Insulza? Bueno, yo quisiera que se diera. Si usted me pregunta qué deseo, yo deseo a un Almagro defendiendo los derechos fundamentales del ser humano de nuestro continente y levantando una fuerza, porque yo respeto mucho a la izquierda uruguaya. Ha ganado 3 elecciones seguidas limpiamente. Es decir, yo no veo a la izquierda uruguaya aceptando la violación de los derechos fundamentales del ser venezolano. Así es que espero que ojalá, por lo menos esa es la ilusión y la esperanza que tenemos los demócratas en nuestro continente, de que Almagro levante la voz de defensa de los derechos fundamentales de todos los habitantes de nuestra América. Porque todos los países son importantes. Señor expresidente, muchísimas gracias por su tiempo y valiosa apreciación a esta hora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, con todo gusto. Hasta luego. Despedimos vía telefónica desde la capital costarricense al expresidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón Fournier, con quien conversamos acerca de su apreciación en torno al horizonte, si va a cambiar o no, de la OEA con el nuevo secretario general.